En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A lo largo de la historia, el Santo Grial ha sido uno de los objetos que más historias ha generado ante el legendario creado alrededor del cáliz que Jesucristo utilizó en la Última Cena. Un objeto cuya búsqueda y posesión llegó a tornarse casi en locura y que, según la tradición, pasó varios siglos en territorio aragonés. ¿Qué sabemos sobre el Santo Grial y la influencia tangible que este tuvo en el desarrollo de Aragón como reino? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Y como decía ahora Santiago fuera de micrófono, qué bueno es John Williams. Y es que el Santo Grial ha generado, como decía, cientos de leyendas a lo largo de los siglos. Desde libros de caballerías a monarcas de leyenda, como el rey Arturo, que salía en busca del Santo Cáliz junto a los caballeros de la Mesa Redonda. Un objeto que todavía en época contemporánea ha creado alrededor suyo auténticos bestsellers, películas y series televisivas tremendamente populares, con míticos personajes como Indiana Jones o también Robert Langdon. Una reliquia que ha originado relatos que hablaban de una copa enviada desde Roma hasta las montañas de los Pirineos para que no fuera destruida durante las persecuciones contra los cristianos, decretadas por algunos emperadores romanos. En definitiva, la del Grial es una historia legendaria que obsesionó incluso a monarcas y que en el caso de Aragón fue, literalmente, una pieza clave para que este reino pudiera ser más poderoso y convertirse en una de las entidades políticas más pujantes del noreste peninsular en el siglo XI. Pero ¿por qué Aragón y el Grial han tenido una relación tan intensa y desde cuándo la han tenido? Pues para hablar de todo ello, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Yo, quiero empezar el programa soltando pues, una pequeña bomba. Uy, me das miedo, Santiago. A ver, ¿qué? Que es que para los historiadores de la religión, ¿vale? Todo lo que ocurre, que se nos relatan en los evangelios después de la entrada de Jesús en el templo de Jerusalén, es puro constructo. ¿Cuando echa a los mercaderes? Sí, después de ahí, todo lo que ocurre, que si la última cena con el cáliz, que si el juicio que se hace por la noche, el único juicio en la historia de la humanidad que se hace por la noche, un poquito raro, que si la crucifixión, que si... Todo eso es constructo. Bueno, ahí. ¿Vale? Dicho queda. Entonces, pero claro, hablamos de una tradición, ¿no? Que es la de el cáliz de la última cena, el Santo Grial, ¿no? de Jesús. Pero eso, partiendo de esa base, que para los historiadores de la religión, los especialistas en cristianismo, casi todos, pues prácticamente todo lo que ocurrió después de la entrada de Jesús en el templo de Jerusalén. De la figura histórica de Jesús, lo que se considera que pues, seguramente fue una persona que estuvo ahí, otra cosa es que es lo que nos dice la historia, al menos, puramente. Eso es, todo lo que pasa después pues es puro constructo. Bueno, pues ahí dicho queda esta cuestión que ha comentado Santiago desde el punto de vista de los historiadores especialistas en religión, y en este caso cristianismo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar pues bueno, en toda esta historia del Santo Grial y de cómo llegó a Aragón, ¿no? Son tantos los programas, eso sí, que hemos hecho ya, es que de hecho nos estamos acercando ya a los 250, que se dice pronto. Esto ya es una auténtica enciclopedia sonora de la historia aragonesa. Ya vamos por el 242 concretamente. Así que es raro que tratemos ya un tema que como mínimo no haya salido, aunque sea de refilón, ¿no?
pues uno de esos temas es precisamente el del Santo Grial, el cual hemos mencionado en diferentes ocasiones, pero al que es verdad que todavía no habíamos dedicado un episodio completo, como va a ser este caso, y en el que, bueno, aunque hayamos hablado de él, y sobre todo de uno de esos santos cálices, que es el concretamente que estuvo en Aragón en su momento y que hoy está en Valencia, pues porque hay varios, luego hablaremos algunos de ellos, ¿de acuerdo? Llamados también así. Pues bueno, hemos hablado de ello, pero no con tanto detalle como el que hemos preparado para este programa, ¿no? Y bueno, y no os penséis que vamos a estar hablando de temas especialmente esotéricos. Al final, si sea creyente o no, lo cierto es que hay cuestiones que acaban teniendo un efecto tangible en la historia a muchos niveles. Lo estuvimos comentando cuando hemos hablado una vez del milagro de Calanda, ese famoso milagro de Calanda, en el que, bueno, si se crea esta tradición o no, lo cierto es que tuvo un efecto tangible en la ciudad de Zaragoza y en Aragón. O sea, muy importante, ¿no? Y eso también es clave. Igual que en otras ocasiones, ¿no? O los míticos reinos de Sobrarbe, también estuvimos hablando en su época. La batalla de Aínsa son algo legendario, pero que tiene, bueno, pues la realidad tangible, ¿no? Que afecta a esos niveles. Y en este caso estamos hablando de un objeto que fue tremendamente importante en los inicios del Reino de Aragón. Simplemente por el hecho de que fue un objeto que atraía gente y sobre todo lo que venía con la gente, es decir, las perras, el dinero. Pero ¿qué es lo que sabemos del Grial y de los siglos que pasó por tierras aragonesas? Es lo que vamos a ir tratando en estos próximos minutos, en los que esperamos que nos acompañéis como cada semana. Y primero toca hablar del propio Grial como tal. Y eso sí, que todo el mundo tenga claro que cuando hablamos de objetos en sí mismo, pues vamos a estar haciendo referencia a lo que hoy en día podemos ver en la Catedral de Valencia, como decía, ya que hay que tener en cuenta que hay otras copas consideradas como el Grial, ¿verdad, Santiago? Sí, como el llamado cáliz de Doña Urraca, Señora de Zamora, el Sacro Cratino de Génova, el Santo Grial de Ocebreiro, en Lugo, y así hasta al menos 10 griales repartidos por el mundo. Fíjate tú. ¿Vale? Pero nosotros vamos a centrarnos, como hemos dicho, en el que estuvo durante siglos en Aragón. Uh-huh. En primer lugar, recordemos que el Grial fue la copa que, según la tradición, utilizó Jesucristo en la última cena, ¿no? Insisto, según la tradición. Alrededor de esta copa, durante siglos, pues se fueron formulando multitud de tradiciones e historias. Una de las más extendidas relaciona al Grial con José de Arimatea, quien, según una de esas versiones, recogió con esta copa la sangre y el agua que salieron del cuerpo de Jesús cuando el centurión romano Longinos le clavó una lanza en el costado para certificar su muerte. De hecho, esta lanza pues también ha sido una de las reliquias más deseadas por la cristiandad, así como por los círculos esotéricos, y no solo eso, sino que también fragmentos de la cruz, ¿no? O sea, la Veracruz. Pero básicamente eso, bueno, y luego están los propios clavos de Cristo, la corona de espinas, esa serie de reliquias que estuvieron en la sábana santa. Incluso el prepucio de Cristo. Bueno, ya cuando eso ya... fue circuncidado al nacer. Especialmente esos primeros que hemos hablado de ya, pues en ese momento de la crucifixión, objetos que estuvieron de una manera u otra en contacto directo con Jesucristo, pues bueno, se convirtieron en algo, pues en auténticas reliquias que volvieron causar un furor, incluso su búsqueda, y de ahí que haya... Bueno, yo creo que si sumamos los fragmentos de la Veracruz que hay repartidos por el mundo, pues tenemos un bosque entero prácticamente, sábanas santas, cálices, por lo menos un barco se podría hacer. Pues al menos chiquitico, por lo menos un barquico chiquitico se podría hacer, ¿no? Y bueno, pues claro, ante ese contacto en el caso del cáliz con la sangre de Cristo, la copa, ese cáliz, habría adquirido también, se hablaba ya, empezó a hablarse más tarde, poderes curativos o incluso de resurrección. Pero esto es posterior, de hecho. Esto en las Sagradas Escrituras, que yo sepa, no habla respecto al Santo Cáliz, como por ejemplo, ya que hemos empezado con la música de Indiana Jones, pues bueno, eso que sale en la última cruzada, ¿no? Ahí el Santo Cáliz con el que salva la vida a su padre, pues bueno, pues evidentemente pues eso es muy posterior. Sí, estos relatos, ¿no?, que se le atribuye pues poderes curativos, ¿no?, al Santo Grial, es por esta historia de José de Arimatea, en que recoge la sangre y el agua de Cristo cuando Longinos le clava la lanza, ¿no? Hay otra versión también de Sí. que es el propio Jesús, bueno, cuando se lleva, quien le entrega el cáliz a José de Arimatea, una vez resucitado ya Jesús, ¿no? Y José decide enviar el Grial a la isla de Britania, que por entonces estaba dominada por los romanos todavía, y le quedaba un buen trecho siguiendo esa dominación. Bueno, estaría en ese momento empezando sus conquistas, ¿de acuerdo?, en época de Jesucristo. En plan, pues bueno, para proteger ese cáliz, para que no fuera destruido, no cayera en malas manos. Y bueno, en esta versión, o es esta versión mejor dicho, la que da inicio al famoso ciclo artúrico, posteriormente, siglos más tarde, donde un rey legendario llamado Arturo dedicó parte de su vida a buscar por esa Britania
ya medieval, junto a los caballeros de la famosa mesa redonda, pues en el lugar en el que José de Arimatea había escondido el cáliz. Era su obsesión encontrar ese cáliz que había sido escondido, según esa tradición, en Britania, según ese ciclo artúrico, pues bueno, para recuperarlo y ya está, y de sus andanzas por toda la isla. Todas estas historias que todos conocemos sobre la búsqueda artúrica del Grial se iniciaron a lo largo del siglo XII con autores pues como Chrétien de Troyes, quien escribió pues una obra literaria sobre uno de los caballeros del rey Arturo. Parcival, ¿no? Eso es. ¿no? O Perceval también. Perceval, pues eso más es. castellanizado, pero Parcival. Sí, pues este sería un joven que quiere ser caballero del rey Arturo y le visita en lo que denomina como el castillo del rey pescador. Quedémonos con esta curiosa denominación del castillo. Castillo del rey pescador. Sí, Quedémonos con esto porque volveremos va a a tener ello. tela que cortar, eso es. Volveremos a ello más tarde. Exacto. El caso es que esta obra literaria, en el siglo XII, del francés Chrétien de Troyes, pues marca el comienzo de la leyenda artúrica, el cual tiene como objeto principal ese grial que ya llevaba pues siendo famoso siglos atrás en la cristiandad, con un legendario construido a su alrededor, ¿no? Lo que pasa es que no hay una literatura detrás como ahora, ¿no? Y a partir de esa obra, pues otros autores como Robert de Boron y Wolfram von Eschenbach, pues fueron los que desarrollaron las líneas generales del ciclo artúrico tal y como lo conocemos en Europa. Claro, es que tenemos también, por ejemplo, aquí ya se une a la propaganda, ¿no? Porque tenemos el caso de un rey, que además nos sonará seguramente, aunque sea rey felón, que es Enrique II de Inglaterra, es de la dinastía de los Plantagenet, que prácticamente estaba recién llegada al trono inglés, quien tuvo una importante relación, por eso igual os suena, tuvo Enrique II de Inglaterra una importante relación política y de alianzas, por ejemplo, ¿con quiénes? Pues con Ramón Berenguer IV, ¿no? Cuando era conde de Barcelona y príncipe de Aragón, ¿no? Por los intereses comunes que el rey inglés y este señor, Ramón Berenguer IV, pues tenían ambos en la zona de Occitania, por ejemplo, ¿no? En esa zona al norte de los Pirineos, en lo que es actualmente parte del sur de Francia, también en Aquitania, donde estaba muy presente la monarquía inglesa en esa época, de hecho la dominaba. Y bueno, Enrique II es que incluso fue nombrado regente del hijo de Ramón Berenguer y Petroila, es decir, de Alfonso II de Aragón, aunque es verdad que nunca llegó a materializarse, a hacerse efectiva dicha regencia, pero fue nombrado supuestamente pues Enrique II como el regente de un Alfonso II que cuando su padre Ramón Berenguer fallece, si no me equivoco, tenía 5 años más o menos, muere en 1162 y Alfonso II nace en el año 1157 en la ciudad de Huesca. Pues eso, se necesitó una regencia que al final, durante un par de años, parece que más o menos trate de llevar a cabo Petronila hasta que le dice, mira, usted señora es reina, pero al final al cabo es mujer, los fueros, patatín, patatán, así no puede que gobernar. Apártese, cásese o marche a un monasterio y al final se marcha a un monasterio. Sí. Petronila. Pues sí, bueno, Enrique II, para dar propaganda a su dinastía, encargó a Godofredo de Monmouth que creara una genealogía ficticia de la familia del rey, ¿no? O sea, Enrique II, sí. Haciéndola descender del mismísimo héroe troyano Eneas. Que ya que te pones, pues buscas a alguien de abolengo, ¿no? Claro. Quien a su vez Eneas pues dio origen a la estirpe que acabó fundando la antigua Roma. O sea, casi nada. Según Virgilio, en la Eneida famosa, que es también, o además la Eneida es otro encargo propagandístico del emperador Augusto, del primer emperador, para decir, no, es que quiero que me entronques al pueblo romano y sobre todo a los Julios, de donde yo provengo por adopción. Por adopción de Cayo Julio César, ¿no? Para Además, que entronques que el origen de los Julios, que tiene un origen divino de un pastor con sangre real, troyano, que acaba teniendo relaciones con Venus, de ahí nace la estirpe de Eneas, y luego esa estirpe de Eneas, ese viaje en la Eneida, imitando esa epopeya de la Ilíada, pues al final dicen, llegan a Italia y sus sucesores los de Eneas acabarán fundando Alba Longa y de ahí nacerán ¿quiénes? Rómulo y Remo. Rómulo, el fundador de la propia Roma. Pues dice aquí Enrique II, subo la apuesta y a mí también me pones como que yo también vengo de Eneas. ¡Hala! Y así pues legitimo mi monarquía, mi dinastía. Y ya de paso de Venus también. Claro, ya de que nos ponemos, y eso que ya estamos en época cristiana. Pues en la obra resultante de esa propaganda encargada a Godofredo de Monmouth por parte de Enrique II, que esa obra es la Historia Regum Britanniae, pues Godofredo menciona precisamente a ese Arturo, es verdad que todavía no como rey, sino como un guerrero. Un guerrero, ¿no? Lo menciona también, lo mete ahí con calzador. Aquí vamos a meter cosas. Santo Grial, Eneas, bueno, todo lo que quepa. Eso es, lo que quepa. Bueno, pero más allá de estas historias, pues
a lo largo del tiempo se ha investigado sobre si ese legendario rey Arturo, o al menos parte de sus leyendas, pues pudieron estar inspiradas en una figura real, aunque esto hubiera acabado mitificada y deformada. Que habría estado bien que la obra de Godofredo pusiera en la primera página inspirado en hechos reales, ¿no? Como las películas de estas de los sábados y los domingos después de las noticias, Sí, inspirado en hechos reales. Bueno, pues se ha hablado de soldados romanos en Britania y de caudillos britanos o galeses como Owen Dunwin o Venga, ahora Alwis and Murig, por mencionar algunos, ¿no? los nombres galeses de la Tela. Always Up Mary, bueno, en fin. Pero, sí, como posible inspiración de estas figuras que están Posibles entre lo candidatos histórico, a inspirar la figura de Arturo. que son figuras entre lo histórico y lo legendario, que pudieron decir, bueno, pues estos señores hicieron ciertas andanzas que pues se convirtieron casi en legendarias, acabaron inspirando la historia del propio rey Arturo. Pues podrían ser la investigación que se ha hecho ya en época contemporánea. Sí. Pero lo curioso es que esta lista de posibles inspiradores literarios, nos salimos de Britania, de la isla de la Gran Bretaña, como inspiradores literarios de la figura del rey Arturo, porque un investigador suizo llamado André de Mandac añadió otro que es un viejo conocido nuestro, porque no sé si os sonará un señor llamado Alfonso I el Batallador, ¿no? Que esto alguna vez también lo he mencionado en este programa, pero no con tanto detalle. Pues resulta que este señor suizo, este investigador suizo, en el año 1992, este André, pues publicó los resultados de una investigación que él había hecho en la que propuso al rey aragonés, hasta Alfonso I el Batallador, como también un candidato posible que pudiera haber llegado a inspirar parte al menos de la historia del rey Arturo. Porque, bueno, pues compara su historia vital, la de Alfonso el Batallador, con las primeras versiones escritas sobre ese caballero artúrico llamado Parzival, ¿no? Que es el que se relaciona con Arturo. Sí, pues en una de las primeras versiones del legendario del rey Arturo, por ejemplo, en la del ya mencionado poeta alemán Wolfram von Eschenbach, se relata las andanzas de este Parzival en la corte del rey Arturo. Y en algunos pasajes de la obra, pues al monarca le llama Anfortas. Al rey Arturo lo denomina a veces Anfortas, ¿no? Claro. Y aquí, pues, André de Mandac ve la similitud con el título que utilizó Alfonso I el Batallador de Alfonso Totus Res, que aparece de forma abreviada en las monedas que acuñó durante su reinado y que podría haberse leído como algo parecido pues a ese Anfortas. Claro, y las monedas al final son objetos de pura propaganda, iconográficas, también para comerciar, pero que además se mueven mucho. Se circulan muy fácilmente. Bueno, pues fuera de las fronteras, no solo en la frontera, sino también fuera. Pero al final, y sobre todo en esa época, porque ahora ya desde hace mucho tiempo estamos acostumbrados, bueno, ahora cada vez menos, que tiramos ya más de tarjeta, pero estamos más acostumbrados al papel moneda, que no tiene el valor, incluso la propia moneda metálica, no tiene el valor físico que tiene, no es el que le damos, ¿de acuerdo? Pero durante la mayor parte de la historia, el valor que tenía una moneda era el valor que tenía directamente o supuestamente, porque había triquiñuelas, ¿no? Pero de oro, de plata, etcétera. O sea, esto vale esto porque tiene tal cantidad de oro, tal cantidad de plata. Ese era el valor que tenía, ¿de acuerdo? Claro, por eso a veces esas monedas, sí, estaban con la cara de un señor o quien fuera, o no, o figuras de dioses o de diosas, lo que fuera. Pero al final tú llevabas en el bolsillo o en la bolsa una cantidad de oro o de plata, en estos casos las monedas más valiosas. Y eso te valía en cualquier sitio, porque al final tú lo que llevabas, da igual la cara que estuviera ahí. Tú llevabas oro o plata en la bolsa, en la fatriquera, ¿no? Y de ahí, mira, podemos poner el ejemplo, si recordáis, los famosos los mancusos de oro, que el rey Sancho Ramírez de Aragón, ¿no? el abuelo, ¿no? de Alfonso el Batallador, tuvo que acuñar para pagar los 500 mancusos al Papa, Alejandro II, creo recordar, en ese viaje en el año 1068 para que le coronara rey, después de declararse vasallo. Pues una de las monedas, uno de esos mancusos, que no era moneda de curso legal normal para irte a comprar el pan a lavar o unas verduras, ¿no? Porque valía mucho dinero, una de esas monedas, ¿dónde se encontró? Se encontró en Siria. Que dice, ¿qué narices tiene hacer una moneda, se llama un mancuso de oro, que le dio un rey de Aragón en Roma al Papa de Roma y acaba en Siria? Ah, sorpresa. Claro. Pues bueno, pues al final se ve, por ejemplo, esa enorme circulación de monedas. Se han encontrado monedas romanas más allá del Sáhara y de la zona o sea, en África, por ejemplo, en zonas en las que no llegaron los romanos de forma directa, ni siquiera comerciando. Y aún así se han encontrado monedas romanas en el África subsahariana. Pues bueno, pues cuestiones como estas pues nos muestran esa movilidad. Claro. Recordemos también, bueno, pues que la obra de Chrétien de Troyes se cuenta que el caballero de Parzival pues visitó al rey Arturo en el castillo del rey pescador. Que lo hemos mencionado. Que lo hemos mencionado. Donde además le mostró el grial, ¿no? Claro. Según esa historia. Bueno, pues aquí, ¿no? Pues este autor suizo pues busca la similitud con aquella espectacular expedición militar que Alfonso I de Aragón encabezó entre los años
1125 y 1126 para intentar conquistar la ciudad de Granada. Ujú. Pues se cuenta que al llegar a la costa del Mediterráneo, en lo que es el mar de Alborán, el rey aragonés pescó las playas de la zona junto a sus hombres, realizando además una especie de toma de posesión simbólica de ese mar. ¿Podría esta historia dar origen a la leyenda artúrica del rey pescador? Alfonso, Bueno. el rey pescador. O sea, yo me imagino a Alfonso Batallador pescando, después de haberse recorrido el Andalus, pescándose un atún de ahí de estos típicos que hay por ahí con sus hombres y luego, y ahora me lo hacéis en la parrilla. Ah. Y ahí en la playa, ¿no? Pero bueno, es algo de lo que, pues dice, pues bueno, este autor suizo en 1992, André de Mandax, pues vio esta posible similitud. Yo te Pero- digo, personalmente, lo veo muy cogido con pinzas, pero Sí. bueno, hay que mencionarlo. Pero es que además el investigador suizo también vio algún paralelismo más, como que ese rey Anfortas fue hermano de otros dos reyes, viendo ahí quizás pues a Pedro I y a Ramiro II el monje, unos monarcas que gobernaban en lo alto de las montañas. Como dice de Arturo, de Anfortas, de Pérsiba, dice, claro, No. pues Alfonso también tiene un reino en lo alto de las montañas. Bueno, en su época ya había empezado a bajar, Claro, podían ser esa montaña de los Pirineos. claro, y además tuvo dos hermanos que también fueron reyes, ¿no? Su hermano mayor, Pedro I de Aragón, al cual sucede, y luego él es sucedido en el año 1134 por su hermano pequeño, Ramiro II el monje. Fueron tres hombres, tres hermanos, que reinaron los tres. Y claro, dices, bueno, pues aquí es un elemento más a añadir a lo que estamos comentando, claro. Claro. Al final es cierto, bueno, pues que todos esos detalles, como comentabas, están cogidos un poco con alfileres. Sí, ¿no? creo que sí. Y que solo pues están buscando ciertos elementos para hacerlos coincidir. O sea, y los que no coinciden Pues se desechan. ¿no? Es un poco lo que decimos nosotros, que es un poco torturar a las fuentes. Sí. ¿No? Coger lo que te interesa para, pues tú quieres llegar a un punto y coges lo que te interesa para poder llegar a ese punto, y lo demás, pues bueno, pues da igual, es atrezo, ¿no? Pero también es verdad que Alfonso I Batallador, pues bueno, reinó tan solo unos años antes del inicio de todo este ciclo artúrico, de ponerlo por escrito, ¿no? A sus inicios, o al menos de sus primeras versiones. Y que el monarca aragonés, también es verdad, es que fue muy famoso en su tiempo, y no solo en el ámbito hispánico, que en el ámbito hispánico fue tremendo, ¿no? Sino también en el europeo, ¿verdad? Y claro, esto hace que sus historias probablemente llegaran tal cual, o incluso llegaran deformadas y magnificadas. Y mitificadas, claro. Pero que, oye, pues es que hay un señor en la península, en la antigua Hispania romana, no sé qué, que está luchando contra el infiel. Es de los pocos que está además logrando victorias en una época en la que, pues ya se estaban consiguiendo otras victorias en Oriente, porque ya se había realizado la primera cruzada, ¿no? Claro. Se había recuperado Jerusalén, pero ese tema de luchar contra el Islam estaba de moda. Y en un territorio en el que supuestamente estaba también el Santo Grial. Claro, bueno, en esa época ya lo estaba físicamente, luego Sí, lo mencionaremos. En la claro. época de Alfonso Batallador, el Santo Grial, que ahora está en Valencia, sí que está, pero luego lo veremos con más Sí, datos. claro, hay que ver ahí pues las numerosas alianzas, algunas de ellas muy estrechas, con poderosos señores feudales de este Alfonso el Bateador, pues situados al norte de los Pirineos, como Gastón de Ver y Centro de Vigorra, figuras que habían participado en la primera cruzada de Tierra Santa y que estuvieron en la conquista de Jerusalén, y que por lo tanto conocieron a importantes señores europeos con quienes mantuvieron contacto, Claro, y les hablarían a lo mejor de este Alfonso. Es que luego Gastón de Bear se acaban ficando en el Reino de Aragón. Claro. O sea, se convierte en señor de Zaragoza. Y- Muere en territorio Y ese había aragonés. estado por las cruzadas y tenía contactos con señores de Europa. Claro, Incluso Alfonso el Bateador pues tuvo importantes contactos más al norte de los Pirineos, desarrollando durante unos pocos años su protección sobre posiciones como Carcasona en el Languedoc, o asediando durante prácticamente un año ciudades como Bayona. Exactamente. O sea, que no sería, ¿qué pinta? No, es que fue un monarca muy conocido en su época, al menos en Europa occidental, en la cristiandad occidental. Claro. Por todo ello, pues no sería tan raro que se conocieran en buena parte de Europa, ¿no? sus hechos, y que pudieran llegar a inspirar, al menos en cierta medida, a ese legendario del rey Arturo, ¿no? Pues todas esas andanzas de un monarca que ganó numerosas batallas a los musulmanes, al que además pues le flipó el tema de las nuevas órdenes militares que nacieron al calor de la cruzada, Arturo era un caballero, los caballeros de la mesa redonda, todo Claro. esto, o sea, al final. creando, bueno, pues Alfonso Bateador creó incluso él mismo alguna orden de monjes soldados, como la cofradía de Belchite. Claro. O sea, totalmente metido
en ese papel de paladín cristiano, que es lo que caracteriza también al rey Arturo. Exactamente. Pues es verdad que hay similitudes que podría ser, pero esto probablemente nunca se pueda atestiguar al 100%. Esto será imposible, pero nosotros lo mencionamos como esa posibilidad, esta teoría, y en este caso además vemos que ni siquiera viene del propio Aragón, sino que es un señor suizo que en el 92 dijo, mira, pues igual lo podemos sacar por ahí. Porque si hubiera producido aquí, quizás ahí ya no te puedes, el investigador o investigadora que lo hubiera hecho, pues quizás ahí dices, bueno, es aragonés, no se puede quitar eso en la cabeza finalmente, y busca... Sí. No, al final es un señor suizo que a Aragón importaría un comino, pero bueno, exacto. Pues son, como digo, como estamos comentando, hipótesis, pero desde luego no dejan por ello de formar parte de toda esta historia que ya de por sí es legendaria. Pero una vez visto esto, y este origen de la historia artúrica, al menos de sus inicios, así como de la búsqueda del Santo Grial, ¿cómo acabó ese santo cáliz que hoy vemos en Valencia estando durante siglos en el Reino de Aragón? En cuanto al Santo Grial en sí mismo, a la pieza o piezas de que se compone realmente, se han realizado obviamente estudios a lo largo del tiempo. La parte principal, que es el propio cáliz, la propia copa, el propio recipiente, está hecha en piedra de Calcedonia, un mineral de sílice, y tiene 7 centímetros de altura y 9,5 de diámetro. Aquí el historiador aragonés Antonio Beltrán hizo ya un estudio en el año 1960 con el que fechó la talla de la copa pues más o menos en el siglo I después de Cristo. O sea, no te puede poner el año exacto, pero más o menos lo pone que fue tallado en esta época, lo cual al menos hace a esta pieza, la de Valencia, la que estuvo en Aragón durante siglos, más o menos coetánea a la figura histórica de Jesús. Más o menos, porque podía ser de finales de siglo y entonces, miau, ¿de acuerdo? Pero bueno, está cerca. Mucho más recientemente, ya estamos hablando ya incluso del año 2019, es decir, hace 4 días, la doctora en Historia del Arte, Ana Mafé García, catalogó este cáliz de la tipología de Kosh Kiddush, es decir, sería una copa de bendición judía que por su tipología sería de época del rey Herodes el Grande, quien fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 y 4 a.C., pues como un monarca vasallo de Roma, ¿no? De la antigua Roma. Todavía no provincializado Judea, pero yo como un rey títere a los servicios de pues esa república romana, ya en ese momento, ya en sus estertores de muerte, y ya la llegada de Augusto estableciendo su poder como el princeps, el primus inter pares, el Augusto, ¿de acuerdo? Ese César Augusto. Es decir, que después de este estudio de la historiadora del arte, pues doctora en historia del arte, pues Ana Mafé García, el cáliz que había en Aragón y que ahora está en Valencia, pues era coetáneo de la época de Jesús. Bueno, eso lo dijo ya Antonio Beltrán en su momento, y lo que dijo y judío. Y lo que dijo ya Ana Mafé es que además es judío. Exacto, ¿no? Y judío. Claro, porque entonces acotamos todavía más su origen. Claro, entonces de todos los cálices que hay, en caso de haber ocurrido esa última cena, que para los historiadores de la religión pues es puro constructo, pero en caso de haber ocurrido esa última cena, pues el mejor candidato de todos sería este. Incluso lo dice la Iglesia. También lo mencionaremos luego. Efectivamente. Mientras tanto, y que como también hemos comentado en alguna otra ocasión, claro, una cosa es el recipiente en sí mismo, la copa, que puede recibir un líquido, ¿no? Pero otra cosa es el pie
sobre el que está engarzado, ¿no? Y eso sí que es un añadido posterior, mucho más lujoso y tal. Pero esto es un poco también como nos muestra esa famosa escena de, vuelvo a Indiana Jones, es que al final, la última cruzada, esa escena final en la que por fin consiguen acceder donde están, y esa prueba con ese caballero que tiene 800.000 años y medio, y dice, elige sabiamente, y al final el nazi el colaborador nazi elige la copa, va la lujosa, ¿no? Todo puede ser una copa digna del Mesías, del Hijo de Dios y tal. Y va una pedazo de copa de oro con brillantes y tal. Y el señor, ¿qué le pasa? Que bebe agua y se fuma, se hace polvo. Y en cambio, Indiana Jones, ese sí que elige sabiamente y va a una copa de alguien que sería alguien humilde. Pues según la tradición, o según la historia y según las Sagradas Escrituras, el hijo de un carpintero y un carpintero, como fue Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues ahí, claro, ahí se le añade a esa copa de piedra, pues al final se le acaba añadiendo todo ese pie, pues mucho más, muy posteriormente, pues mucho más repujado, mucho más lujoso y tal. Y al final, bueno, pues al final, a veces en las películas también se ven cosillas estas. Y aunque ya hemos mencionado algunos de los otros santos griales que hay repartidos por el mundo al principio del programa, la Iglesia, como comentaba, se ha llegado a posicionar oficialmente sobre la autenticidad del situado en Valencia, que durante siglos, como digo, estuvo custodiado en tierras aragonesas. Sí, por ejemplo, pues los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI lo utilizaron para oficiar las misas que realizaron en sus respectivas visitas a la capital valenciana, mientras que el Papa Francisco pues aprobó en el año 2014 un jubileo in perpetuum llamado Año Jubilar Eucarístico por el Santo Cáliz, que debe celebrarse cada 5 años. Sí, el caso es que, bueno, según la tradición aragonesa, ¿de dónde surgió este Santo Grial y cómo acabó en el Reino de Aragón? Pues según esa tradición, el Santo Grial no fue escondido en Britania, como hemos comentado al principio del programa. Vamos, que José de Arimatea no se fue hasta Britania con la copica en la forja y dijo, ¿ahora dónde las escondo? Mira, 4 piedras aquí, la meto aquí y ya está. Sino que, bueno, pues sea como fuere, ese Grial acabó en Roma, el que comenzaba a ser pues uno de los patriarcados cristianos más importantes, junto a los de ciudades como Alejandría o Antioquía. Pero recordemos que en esos momentos todavía, durante los siglos I, II y III después de Cristo, y a la par que coexistieron muchas versiones del cristianismo, muchos cristianismos diferentes, eso es, conforme este se fue desarrollando y alejándose del judaísmo original, pues esta religión seguía ejerciéndose más o menos en el anonimato y de forma clandestina, más o menos. Más o menos, exactamente. Pero no había templos oficiales que, como el de cualquier dios pagano de la antigua Roma, dios tradicional o diosa, que tú pudieras entrar a hacer un sacrificio o a echar un rezo. No había lugares de reunión. Pero tampoco se escondían. Sí. Al menos no cuando no había persecuciones. Exactamente, pero además ahí lo has comentado tú, esas versiones, esas muchas versiones todavía de lo que sería el cristianismo, que incluso versiones de que había cristianos que no reconocían, que veían a Jesús, era una figura muy importantísima, pero como un Mesías más, otro de los, el más importante, pero al fin y al cabo un profeta, pero es decir, que no veían esa dualidad que por ejemplo ve la Iglesia Católica, por ejemplo, de sí, tenía su parte hombre, humana, pero también de ahí sus debilidades. También era el hijo de Dios. Pero también tiene su parte divina, era hijo de Dios y tal, lo que ya, pues hay críticas que dicen, pero pues entonces eso es politeísmo, porque entonces ya no solo Dios, una sola figura, sino que está Dios y su hijo, por lo tanto son 2 figuras divinas. Luego añadiré el Espíritu Santo. No, pero es que las 3 están hechos de la misma sustancia y por lo tanto es 3 en 1. Es una hipóstasis. Claro, pero bueno, que fue complicado ir estableciendo, y había luchas entre los propios cristianos, sobre todo ya cuando el cristianismo ya empieza a tocar poder, a partir del siglo IV. Se llevaban a matar. Claro, y aquí toca hablar también de esas famosas persecuciones contra los cristianos por parte del Estado romano. Sí, a ver, ni las persecuciones fueron tantas, ni los romanos se pasaban el día echando cristianos a las bestias, ¿no? Como luego pues exageraron las fuentes posteriores o nos ha mostrado Hollywood, ¿no? Si no, no hubiera quedado ninguno, ¿no? Durante tantos siglos de persecución. Además, no se les persiguió por el mero hecho de serlo, ¿no? De ser cristianos. A los romanos, salvo los más tradicionalistas de parte de la élite, eran muy abiertos en cuanto a aceptar nuevas religiones. Sí. O sea, para ellos, pues Roma no había acabado dominando el mundo por ser los más guapos, ¿no? Los que mejor luchaban, o por ser los más listos, sino pues porque eran el pueblo que mejor trataba a los dioses. Claro. Entonces, gracias a ello, esto les habrían dado su favor
para que dominaran el mundo. O sea, iban a conquistar una ciudad y le decían al dios de la ciudad que iban a conquistar: pásate con nosotros, que nosotros te vamos a adorar tratar mejor. mucho mejor. De hecho, incluso, o sea, además de todos los cientos de dioses que tenían en su panteón, los mayores, los menores, etcétera, es que además, según la tradición, lo que nos dan las fuentes es que, por lo que se ve, la propia ciudad de Roma, ese no era su nombre real, Roma, sino que supuestamente había un nombre secreto que ha pasado a la tumba, que no se transmitió, que no se podía decir, para que los enemigos de Roma no pudieran invocar el verdadero nombre de la ciudad. Y también los lares y los penates, sobre todo esos dioses, estaban los de las familias, y luego estaban también los del Estado romano. También eran secretos, o sea, se sabía que existían, pero no se pronunciaban nunca sus nombres. Si no puedes invocar a esos dioses secretos protectores de Roma, y tampoco el nombre oficial o el verdadero de Roma, esto era para una especie de medida de seguridad, para que un enemigo no pudiera invocar a los dioses romanos y no abandonaran la ciudad y su protección. O sea, que era una movida tremenda. Sí, bueno, entonces, bajo ese pensamiento, pues cuantos más dioses protegieran a Roma, mejor. Claro. O sea, incorporar al dios judío-cristiano, pues sería estupendo, ¿no? Claro. Un dios más que protegiera a Roma. Sin embargo, bueno, ocurre que el cristianismo no aceptaba ni al resto de dioses, ni tampoco el hacer sacrificios a la familia imperial. Ahí está. Y siendo que estar en buena sintonía con los dioses era literalmente una cuestión de seguridad nacional, como dicen en las películas, pues aquellos que no hacían los debidos sacrificios ponían en peligro la paz de Orun, o sea, la paz de los dioses. Y si ésta se rompía, bueno, pues cualquier tipo de desgracia podía echarse encima del imperio y sus habitantes. Exactamente, por eso era tan importante, porque no era una cuestión exclusivamente religiosa, divina, pues yo creo, yo no, sino que daban por hecho que existían o que no, pero al final el no hacerlo debidamente, pues eso podía poner en peligro, de hecho, que hubiera una crisis o lo que fuera, la tranquilidad del Estado, la salud de un buen emperador, por eso había que hacer sacrificios y tal, a su familia. Y es por ello que las primeras grandes persecuciones de todo el imperio, o sea, en todo el imperio, porque sí que las hubo de forma regional, en alguna ciudad concreta, etcétera, eso pues de vez en cuando pues eran cuestiones más locales, pero que un emperador decretara una persecución en todos los dominios del imperio, pues se empezaron ya a producir, sobre todo, la inmensa mayoría, a partir de la segunda mitad del siglo III después de Cristo, o sea, una etapa ya tardía, o sea, una etapa de gran, que además en el siglo III después de Cristo que estamos viendo, una etapa de enorme inestabilidad interna, con invasiones externas, pandemias como la peste antonina, que seguramente sería viruela, donde murieron millones de personas, y medio siglo en el que hubo guerras civiles a tutiplén dentro del Imperio Romano. Para que os hagáis una idea, en unos 50 años pasaron más o menos una treintena de emperadores, siendo todos ellos asesinados, salvo uno que murió de forma natural. Y yo creo que le dio un arrechucho de la crisis que suponía y la tensión constante de ser emperador, porque era la mejor manera de morir joven, o morir no de forma natural, sino asesinado. Claro, pues ante toda esta gran inestabilidad se le quiso buscar algún tipo de explicación. Y una de ellas fue que alguien, o algunos, no estaban tratando bien a los dioses. ¿La solución? Pues obligar a todos los habitantes del imperio a que hicieran sacrificios a los dioses y a la familia imperial, y además demostrar, no valía con decir sí, los he hecho y ya está, no, debían demostrarlo ante el magistrado de turno de su ciudad o región en la que vivían, que le daba hacer los sacrificios, aunque sea, mira, sacrifico una palomica porque no tengo perras para un buey, para una oveja, un cerdo, lo que sea, te la sacrifico delante tuyo y me das un papel, un libellum, en el que te digo, yo, el magistrado no sé qué de tal ciudad, corroboro que Cayo, bla, 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 pues ha hecho sacrificios. Y ya está. Y si te negabas, ahí venía el problema, claro. Claro. Aparte, se les castigaba, entonces, no por ser cristianos, sino por romper la paz de Orun. Por no negarse a hacer los sacrificios, claro. Además, que aquí ocurre una cosa, que es que, a ver, había muchos cristianos que eran una contracultura, porque no les parecía bien los espectáculos gladiatorios, no les parecía bien las representaciones de teatro, no les parecía bien el servicio militar, no les parecía bien las termas, y yo recuerdo relatos, ahora no recuerdo los nombres, ¿no?, de unos mártires cristianos que fueron mártires porque estaba pasando una procesión de un dios pagano, y estaban viéndolo desde unos tejados estos cristianos, y cogieron y empezaron a tirarle tejas de los tejados
a los que estaban en la procesión. Eso me suena a Ben-Hur, Claro. pero sin procesión, pero sí. Sí, o sea, ¿os imagináis, no sé, en la Semana Santa sevillana, Claro, calla. ¿no? que haya gente que se ponga a tirar Bueno, tejas desde los tejados? Que esto igual es propaganda también, No, o sea, pues, que a ver, eso es la sí. historia que nos ha llegado. Pero bueno, Claro. el caso es que aquellos a los que se negaban a hacer esos sacrificios, normalmente cristianos, pues era a quienes se castigaba. A veces simplemente se les quitaba, se las proscribía, se les quitaba sus propiedades, que no era poco, porque era prácticamente condenarte a la muerte, a la pobreza, ¿no? Pero también se les castigaba a muchos con la muerte. Pero no se les castigaba, como hemos dicho, por ser cristianos simplemente, sino por romper la Pax de Aurum. Pues en este contexto, en el año 250 después de Cristo, se inició la primera gran persecución a nivel generalizado en el Imperio Romano contra los cristianos, debido a ese contexto de crisis que fue impulsada en este caso por el emperador Decio. Esta persecución en plan, estamos en crisis, no sé qué, aquí ocurre algo, ¿qué puede ser? Ah, los dioses están enfadados, pues vamos a exigir que todo el mundo haga sacrificios. Y los que se negaban, pues ahí, matarile. La persecución, es verdad, esta primera no duró mucho en el tiempo. Al igual que el propio emperador, que fue uno de estos que acabaron jubilados antes de tiempo, ¿no? Pero solo unos pocos años más tarde, el emperador Valeriano volvió a la carga con una nueva persecución que se llevó a cabo entre los años 256 y 259. Algunos de los ejecutados fueron, por ejemplo, el obispo Cipriano de Cartago, que lo hemos mencionado más de un programa, que en una de sus cartas menciona a un cristiano de Caesar Augusta, es decir, la Zaragoza romana, que se llamaba Félix, chivándose de en plan, oye, señor obispo de Cartago, que los obispos de Astorga y no sé dónde, y de Mérida creo, y de Mérida Augusta, no están haciendo sacrificios, perdón, los están haciendo para librarse de los castigos, pero oye, que son obispos, que no son, tienen que cundir con el ejemplo, ¿no? ¿Quién fue también, acercándonos de nuevo al Santo Grial, que diréis, bueno, ¿y esta perorata a qué viene? Pues también de esa persecución del emperador Valeriano, ¿quién fue víctima también? Pues el entonces patriarca de Roma, lo que llamaríamos papa, Sixto II. Claro. Entonces, pues, según la tradición, el diácono del Papa Sixto II no era otro que un joven originario de tierras hispanas, de la provincia tarraconense y, más concretamente, de tierras ocenses. No era otro que San Lorenzo, Mira tú. quien la tradición dice que había nacido en Osca, la Huesca romana, en el año 225. Pues el propio Lorenzo fue ejecutado en las brasas en aquella persecución, pero no sin antes recibir el Santo Grial del Papa Sixto II para que Lorenzo lo pusiera a buen recaudo y no fuera destruido por los romanos. Claro. Así pues, y según esta tradición, Lorenzo habría enviado el Santo Grial a su tierra natal a través de un legionario de confianza llamado Prequelio, quien se lo entregó a los padres de Lorenzo en Osca. Claro. Y entonces, en la Basílica de San Lorenzo, extramuros de Roma, existió un fresco datado en el siglo XIII que representaba precisamente el momento en el que Lorenzo entregó el grial al legionario, quien también era hispano como él. Este señor, Prequelio, ¿no? Eso Pero, por desgracia, pues la Basílica de San Lorenzo Extramuros, que hoy está restaurada y tal, pero durante la Segunda Guerra Mundial sufrió un bombardeo y tuvo daños muy serios, un bombardeo en el 19 de julio de 1943, y bueno, pues lamentablemente ese fresco representando a San Lorenzo dando mejor dicho el Santo Grial para ser enviado a tierras ostenses, pues se perdió para siempre. Creo que solo queda una fotografía muy antigua y que tiene muy malísima calidad y claro que nos da una idea general, pero se perdió por desgracia, ¿no? Claro. Y bueno, tras llegar a tierras hispanas, el grial habría pasado por varios lugares, según dice la tradición, como por ejemplo por la cueva de Yesa, por San Pedro de Siresa, donde luego habrá un gran monasterio, ¿no? San Adrián de Sásabe, por Jaca, por Bailo. Pero además, también habría tenido que ser protegido siglos después, ya pasada la época romana, la época visigoda, ¿no? Cuando se conquistan los musulmanes a partir del año 711 y en el siglo VIII los musulmanes conquistan el reino de los visigodos. También tiene que ser protegido en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues por fin, y tras haber permanecido mucho tiempo oculto durante esa ocupación islámica, hacia el año 1071 fue depositado por el obispo de Jaca en el monasterio de San Juan de la Peña en tiempos del rey Sancho Ramírez de Aragón. Que aquí por fin ya llegamos a tiempos históricos, o sea, en cuanto a la pieza del Santo Grial. Ahí sí. Ya sí que la tenemos ya físicamente. Claro. Y de todo lo anterior no hay ninguna constancia histórica hasta que llegamos precisamente a esa década del 1070, cuando sí que está constatada por primera vez la presencia del Santo Grial en el monasterio jacetano. Que aparece casi por arte de magia. Claro, luego le dan toda esta tradición anterior, no, es que se la dio un papa en el siglo III, luego tal, ha sido escondida, bla. Pues bueno, pues San Lorenzo. Pero claro, en el momento en el que la tenemos ya en San Juan de la Peña es a partir de entonces.
Eso Claro. es. Y no es un momento cualquiera, Claro. precisamente, para que aparezca el Santo Grial en San Juan de la Peña. O sea, según cuenta un documento sobre la vida de San Lorenzo escrito por Carrera Ramírez en el año 1134, el Santo Grial fue depositado allí en el año 1071 por el obispo de Jaca con motivo de la visita al monasterio de un enviado del Papa Alejandro II. Hmm. Este fue el Papa al que visitó el rey Sancho Ramírez de Aragón Claro. en el viaje que este hizo a Roma en el año 1068 y en el que monarca aragonés se declaró vasallo del papado, siendo después coronado como rey. Es que aquí las piezas empiezan a encajar. Y aunque ya habían hecho tratos anteriormente, como por ejemplo la concesión en el año 1064 de la bula de cruzada para la famosa campaña de conquista de Barbastro a los musulmanes, fue este viaje a Roma, 4 años más tarde, el que consagró esa estrechísima alianza entre el joven reino aragonés, su monarquía, con Sancho Ramírez a la cabeza, y la propia Roma. Una época en la que precisamente los pontífices estaban tratando de imponer su poder en la cristiandad europea, no solo en términos espirituales, sino también en cuanto al poder temporal, algo que se traducía en la lucha por controlar, por ejemplo, que fueran los papas los que eligieran la elección de los obispos y arzobispos, y por tratar de que el poder de los papas estuviera por delante del de los reyes e incluso del de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Es el germen de lo que más tarde será la famosa querella de las investiduras que hemos hecho referencia en otros programas. Claro, pues ese vasallaje de Aragón, ¿no?, logrando Sancho Ramírez que Roma reconociera a la monarquía como aragonesa y nadie pusiera en duda su legitimidad, teniendo en cuenta que su padre Ramiro I fue un hijo legítimo, pues conllevó precisamente cierto sometimiento de la Iglesia aragonesa a Roma y su aperturismo hacia el resto de la cristiandad europea. Algo que de forma tangible se traduce en el abandono del rito mozárabe tradicional de la península ibérica y la adopción del rito romano. No sin pocas resistencias por parte de unos cuantos Además, aragoneses, ¿no? La primera vez que se utiliza en la península ibérica es precisamente en el monasterio de San Juan de la Peña, donde ya está el Santo Grial en esos años. Es que es curioso, se va uniendo todo, ¿no? Pero aún así, claro, esto tampoco explica este viaje de este enviado del Papa Alejandro II, tal, y esto tampoco explica por sí misma la presencia del Santo Grial en este monasterio jacetano. Y la clave de todo es el mismo rey Sancho Ramírez, quien durante su reinado, iniciado en el año 1063, recordemos, tras la muerte de su padre Ramiro I en la batalla de Graus, pues Sancho Ramírez va poniendo las auténticas bases para aumentar el poder de su todavía pequeño reino. Un poder económico y demográfico que necesitaba para acometer la expansión territorial que deseaba realizar Sancho Ramírez a costa de los musulmanes y cuyo objetivo de máximos era dominar todo el Valle del Ebro. O sea, desde tierras navarras, riojanas, etcétera, desde Tudela y tal, hasta Tortosa, todo el Valle del Ebro. Ese era su objetivo, conquistarlo. Claro, y eso, pues sin hombres y dinero, era muy difícil de conseguir, de modo que hizo todo lo que pudo para atraer nuevos pobladores. Y como ya os desarrollamos con detalle en el episodio 9 de la cuarta temporada, el número 116 total del programa, una de las claves para atraer nuevos pobladores junto a la concesión de privilegios a través de fueros como el de Jaca, fue el impulso al ramal tolosano del Camino de Santiago. Claro. Una ruta de peregrinaje originada en el siglo X, pero que en el último tercio del siglo XI era ya tremendamente potente. Muy popular. Claro. Sin embargo, la ruta principal desde el resto de Europa hacía su entrada a través de Roncesvalles. Y aquí fue cuando el rey Sancho Ramírez impulsó una ruta alternativa que se iniciaría en la ciudad de Tolosa, la actual Toulouse, atravesando el Pirineo central a través del Sumus Portus o Somport, bajando después por el valle del río Aragón. Claro, y aquí para fomentarlo, para atraer a gente, empezó primero a construir el Hospital de Peregrinos de Santa Cristina de Somport, que se puede visitar lo que queda de él, bueno, que son las cimentaciones prácticamente, que acabaría siendo, tiempo más tarde, uno de los 3 más importantes de toda la cristiandad, según decía el Códice Calistino, ¿no? Pero es que además se buscó tener, o sea, ya te pongo el sector servicios, ¿no?, para que ese Hospital de Peregrinos, pero además había que tener un gancho que motivara a que la gente se decidiera por esa ruta. Y ese gancho, que no fue más que pura propaganda, era decir que si ibas por Aragón, podías visitar un monasterio en mitad de las montañas, enclavado bajo las mismas rocas, como si de un milagro divino se tratara, y que allí se custodiaba nada más y nada menos que el Santo Grial. Y es en esos años justo en los que aparece el Santo Grial ahí. Es decir, fue una auténtica triunfada. Sí, porque eso pues acercó a la zona a los peregrinos, dejando dinero a su paso, y cuando hay dinero llegan comerciantes a dar servicios a esos peregrinos, y cuando hay dinero y comerciantes llegan habitantes, y la así, pescadilla que se embrolla la cola. y así pues bueno, pues la presencia del Santo Grial en el monasterio de San Juan de la Peña fue vital para el crecimiento del Reino de Aragón. O sea, sé que es mucha casualidad que apareciera en estos momentos. No es casualidad, al final está todo medido, claro. Claro, pero también hay que decir
que es un grial judío y coetáneo de La Jesús. copa esta, sí. Por supuesto hubo dudas también incluso en aquellos tiempos y posteriores de que ese grial fuera el auténtico, entre que había varios y tal. Por ejemplo, hay que mencionar el caso del rey Jaime II de Aragón, siglos más tarde, que no se lo creyó, al parecer. Al ver que pidió, por ejemplo, al sultán Muhammad al-Nasir de los mamelucos en Egipto, pues le pidió, por favor, entrégame el grial y también la Veracruz, que sé que la tienes. Él pensaba que los tenía, ¿no? Siendo que estaba Santo Grial en San Juan de la Peña. Mientras tanto, el grial supuestamente enviado por San Lorenzo, pues oye, permaneció en tierras ostenses durante siglos, desde esa década del 1070 hasta que ya en el año justamente 1399, el rey Martín el Humano, el último de la Casa de Aragón original, luego ya sabemos que viene el compromiso de Caspe y tal, ordenó a los monjes que se lo entregaran, llevándolo al Palacio Real de la Jefaría de Zaragoza, donde estuvo unos cuantos añicos, más o menos una década, ¿no? De hecho, en el pergamino 136 del Archivo de la Corona de Aragón, que se conserva el acta notarial original, había que establecerlo todo por notario, no ante notario, de la entrega del grial al rey por parte de los monjes de San Juan de la Peña, y que bueno, que a la muerte de este en el año 1410, pues este santo grial, junto a otras reliquias que habían acumulado de santos y de santas la monarquía aragonesa, pues estas reliquias pasaron a quién, a la muerte de Martín el Humano en 1410, pues a su viuda, a Margarita de Prades, eso es. Y después, bueno, pues esta tuvo un pleito con la Orden de los Celestinos, quienes le reclamaban la posesión del grial, así como de otras reliquias. Qué listos. Claro. Pero la reina viuda pues se los llevó a Valencia cuando se trasladó hasta allí, y al final aquellas reliquias, que es posible que pasaran también algún tiempo por Barcelona al abandonar Zaragoza, ¿no? Esta reina viuda, pues acabaron en manos de rey Alfonso V el Magnánimo, ¿no? Bastantes años después. Fue este monarca el que en el año 1437 entregó el Santo Grial al Cabildo Catedralicio de Valencia como prenda por un préstamo que la catedral de la ciudad le había concedido, valorado en 40.000 ducados, para poder proseguir las campañas militares con las que conquistó el reino de Nápoles. Que al final lo consigue después de mucho batallar, pero claro, se gasta muchas perras, y de ahí ese préstamo que va pidiendo préstamos, y uno de ellos a la Catedral de Valencia. Y como ese préstamo pues dijo hasta luego, no le voy a devolver, porque de hecho nunca volvió del reino de Nápoles Alfonso V el Magnánimo, pues desde entonces, pues en pago de ese préstamo nunca devuelto, o al menos en parte nunca devuelto, para satisfacer ese impago, el Santo Grial quedó como propiedad del Cabildo de Valencia, siendo custodiado pues en su propia capilla, en la que además, por ejemplo, como curiosidad, también lo hemos comentado algunas otras veces, se ven en uno de los muros unas grandes cadenas colgadas. Fueron las cadenas que protegían el puerto de Marsella, que se rompieron en ese famoso ataque de la flota de la Casa de Aragón en el año 1423 a la ciudad de Marsella, y que encabezó unos años antes, pues en 1423, el propio Alfonso V. Pues ahí lo tenemos todo, y ese Santo Grial original, porque el que se ve en San Juan de la Peña cuando lo visitamos, que está en una hornita, en lo que era la iglesia, sigue siendo, pues es una réplica. Es una réplica para al menos ver, pues bueno, que también al final estuvo pues varios siglos ahí esa pieza, la que hoy vemos la original en Valencia. Y esta es la historia del Grial y el por qué fue tan importante para el Reino de Aragón, porque al final pues se puede creer que fue la pieza original, o que no hubo tal pieza, pero al final ese Santo Grial de Valencia, situado en Valencia, estuvo en Aragón, y como hemos visto, fue parte tangible, tuvo su parte de la historia para que Aragón se convirtiera en un poderoso reino. Y hasta aquí esta historia, y Santiago, hasta aquí el episodio, y nos emplazamos para seguir hablando de historia en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y como siempre, pues ya sabéis, esperamos de verdad que hayáis disfrutado muchísimo con este programa. Nosotros desde luego nos lo hemos pasado genial preparándolo y también grabándolo. Y ya sabéis que, bueno, cada sábado a las 3 de la tarde tenéis un nuevo episodio de Historia de Aragón cada semana, pero si os lo perdéis, lo podéis escuchar cuando queráis en podcast, en aragonradio.es, historiaaragón.com, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos opiniones, comentarios, suscribíos, dadnos temas de los que hablad de esto, hablad de lo otro, ¿no? Y sobre todo, pues creando todos juntos esa comunidad para seguir compartiendo entre todos y divulgando la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Joel Belda, y te esperamos como siempre para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Cada uno que busque que yo no soy menos.
contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.